Ahora vamos a ver diagnóstico de hematoma epidural. Ya en el video anterior vimos que el hematoma epidural se va a dar por ruptura de la arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar. Entonces, el hematoma epidural va a ser sangre entre, siempre nos dicen entre el cráneo y la dura, pero en realidad es sangre entre la capa interna y la capa externa de la dura madre. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer con tomografía computarizada, sin contraste, en donde vamos a encontrar el hematoma entre la capa interna y la capa externa de la dura. Ahora, la forma en la cual vamos a reconocer que es un hematoma entre la capa interna y la capa externa de la dura es porque la forma del hematoma va a tener forma de lentes biconvexo. Entonces, y vamos a tener una hiperdensidad. Entonces ponemos aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y vamos a hacer un corte transversal, así. Y vamos a estar viendo en esta dirección, así. Entonces, ponemos los ventrículos laterales para ubicarnos. Vamos a poner las meninges. Entonces, la primera meninge es la pía, que es la que está en contacto con el encéfalo. Luego está la aracnoides. Aquí aracnoides. Y luego está la dura. Ahora recordemos que la dura tiene dos capas. Tiene una capa interna y una capa externa. Entonces, a ver, es que es difícil dibujar esto. Esta va a ser la capa interna. Y ahora voy a poner la capa externa. Y ahora ponemos el cráneo. Así. Entonces vamos a tener un hematoma, vamos a tener sangre entre las dos capas de la dura, o sea, entre la capa interna que es la verde y la capa externa que es la azul. Entonces vamos a poner el hematoma. Aquí está el hematoma. Pero el hematoma pues ya no especialmente se puede expandir para acá porque choca con el hueso. Se puede expandir para acá. Entonces la dura se empieza a hacer para allá porque el hematoma está creciendo y vamos a tener una cosa como así. Así. En ahí va a estar confinado o digamos delimitado el hematoma. Así. Ahora si vemos este hematoma no cruza suturas. ¿A qué nos referimos con que no cruza suturas? Aquí está una sutura, aquí está otra sutura. Sutura es la unión de dos o más huesos. La unión de dos o más huesos. Entonces aquí va a estar una sutura, aquí está la otra sutura. Está el cráneo, está la capa externa de la dura, que está adherida al cráneo. Y luego está la capa interna de la dura, que está adherida a la capa externa. Pero en los puntos donde hay suturas, la capa externa y la capa interna están más adheridas, así. Entonces, es capa externa, es capa interna, y estos son los puntos donde hay suturas. En esa región es en donde en natural están más unidas. Y dijimos la capa externa está unida al cráneo. Entonces, aquí está el cráneo, está la capa externa y la capa interna, y la capa interna está adherida a la capa externa, más que nada en los puntos de sutura, y la capa externa está adherida al cráneo. Entonces, básicamente podemos decir que la dura
está adherida al cráneo, más que nada en los puntos de sutura. Más que nada en los puntos de sutura. Entonces, esto hace que aquí el hematoma se puede expandir así. Se puede expandir lateralmente, o digamos, bueno, lateralmente. Se puede expandir así y así, hasta no llegar a las suturas. Porque ya que llega a las suturas, como aquí las dos duras están unidas, ya el hematoma no se puede hacer para acá, porque no hay paso, no se puede hacer ni para acá, ni para acá, porque las dos duras están así unidas. Y lo único que le queda al hematoma es crecer en esta dirección. Por eso se abomba, por eso se abomba. También puede crecer un poquito para este lado, pero es mucho más fácil crecer de este lado. Y esto es porque el hematoma ya no se puede ir más así, ya no se puede hacer más extenso, así. Porque el hematoma cruza, porque el hematoma está confinado, está delimitado en donde están las suturas. Porque ahí las dos duras están bastante más adheridas que lo que estaban aquí, y entonces el hematoma pues no las puede sobrepasar. Esto es la forma de lentes biconvexos. Aquí está una lente biconvexa, aquí está otra lente biconvexa, esto es convexo, esto es convexo, y los vamos a unir, así, así, para que tenga esta morfología. Aquí está una lente, y aquí está la otra. Eso nos da apariencia de lentes biconvexos. Es como si pusiéramos así, una morfología de lentes biconvexos. Y esto se ve blanco, o sea, se ve más hiperdenso. Entonces, diagnóstico de hematoma epidural va a ser una tomografía computarizada sin contraste, en donde vamos a encontrar el hematoma que se ve hiperdenso y vamos a encontrar la morfología del hematoma. Es como lentes biconvexos porque el hematoma no cruza suturas. Eso es una de las cosas más importantes, porque con esto hacemos diferencial. Hacemos diagnóstico diferencial con el hematoma subdural. Entonces, parecen lentes biconvexos, no cruza suturas. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.